Aleluya. Bien, esta noche quiero conversar con ustedes acerca de posicionamiento espiritual. Y quiero que compartamos la escritura en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Efesios 3:1. Así dice la Sagrada Escritura esta noche. Efesios capítulo 3, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 2:6. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el texto clave de hoy es el 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy amable. Pueden sentarse. Hablamos hoy de posicionamiento espiritual. Saben que los seres humanos vivimos enfocados en función de un área de nosotros. Nosotros somos espíritu y somos materia, somos carne. Ahora, muchos de nosotros estamos solamente preocupados por el posicionamiento en el mundo físico. Y todo lo nuestro gira alrededor de cosas del mundo físico. Y el tiempo nuestro está distribuido con el propósito de tener posicionamiento solo en el mundo físico. Pareciera como si nosotros solo fuéramos materia, porque el accionar mayor de nosotros está solo en el mundo físico. Aleluya. Y algunos solamente tienen contacto con la Escritura, con Dios, con la vida en el Espíritu, solo cuando asisten a una reunión en la comunidad de creyentes, y que algunos solo participan una vez a la semana o cada 15 días o mensual. Bendigo el nombre de Dios. Ahora, nosotros tenemos que pensar no solo en un posicionamiento en términos del mundo que nosotros estamos ahora, en el mundo físico, sino también tenemos que pensar en un posicionamiento en el mundo espiritual. Nosotros somos más que materia. Y existimos en Dios. Y Dios nos ha permitido vivir en este mundo, y todo el que vive en este mundo necesariamente tiene que tener un cuerpo físico y sujeto a las leyes físicas, sujeto a la materia, al espacio, al tiempo. Pero eso no solo somos nosotros. Hay algo más. Bendigo el nombre de Dios.
hay algo más que un posicionamiento en el mundo físico, que una casa propia, que una carrera universitaria, que tener hijos. Hay más que eso, más que casarse. Hay cosas, hay otras cosas también. No solo viviremos de acuerdo a la materia, al espacio y al tiempo, sino que también nos preocuparemos por un posicionamiento que nos ha sido entregado, porque Dios nos ha posicionado por medio de nuestro cuerpo espiritual. Nosotros, además de lo que hacemos, de lo que vivimos cada día, nosotros también somos espíritu. Nosotros también tenemos un cuerpo espiritual, compuesto por espíritu, corazón, alma y mente. Nosotros somos más que lo que vemos y que lo que hacemos. Ahora, si comenzamos sencillamente a observar, nos damos cuenta que pareciera como si nosotros solo fuéramos materia. Yo sé que tú lo sabes, pero tú no eres solamente materia. Tú no solamente viniste para tener negocio, para tener cosas materiales o para ser famoso. Hay más que eso. Tú puedes tener un posicionamiento en el mundo físico importante en términos social, pero no debes olvidar que tú también tienes un posicionamiento previamente establecido conforme a los principios que Dios ya te ha dado. Por eso es que mucha gente no puede crecer en términos espiritual y en términos ministerial, porque su accionar y su mayor preocupación en todo el tiempo que pasa en la tierra es buscar un posicionamiento en el mundo físico. Y terminan cansados, terminan agotados. La Sagrada Escritura lo establece. Salomón ya dijo que el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, no está diciendo que no estudien. Lo que está diciendo es que ese ajetreo en la vida física va a traer cansancio. Pero así mismo es el trabajo. Así mismo es tener ansiedad por alcanzar cosas en el mundo y que no podemos alcanzarla, como si algo estuviera pasando. Como si todo eso fuera lo de nosotros. Nuestros sueños, la mayoría están ligados a posicionamiento en el mundo físico. Aleluya. Aleluya. Nuestra mayor inversión en nuestras vidas está en posicionamiento en el mundo físico. Inversión de tiempo, de recursos. Como si todo estuviera enfocado solo a materia, espacio, tiempo. Hay algo más que eso. Dios nos ha creado para más. Y estamos dando a menos. Y no se trata de alguien en particular. Es como la corriente del mundo. Porque la corriente del mundo nos lleva a eso. A una competencia. Competencia natural. En la que nos desenfocamos en función del reino de Dios. Y nos enfocamos en función de cosas de este mundo. Y pareciera como si todo se fuera a terminar ahí. Hay algo más. Y el desafío en esta noche es que nosotros podamos entender cuál es el posicionamiento que tenemos en términos espiritual y que no solo debemos enfocarnos en las cosas de este mundo. A cada momento nos dan malas noticias. Nos hablan de enfermedades, nos hablan de situaciones, las amenazas del mundo.
Y pareciera como si cayéramos. ¿Por qué? Porque solo estamos enfocados en el mundo físico, como si fuéramos a vivir, si vinimos a este mundo a vivir eternamente. Eso no es lo que establece la Escritura. La Escritura establece que nosotros estamos aquí de paso. Aleluya. Que estamos en una peregrinación. Que este cuerpo físico que tenemos no nos dará para siempre, porque no ayudará para siempre. Y que hay una etapa donde tendremos necesariamente que menguar. Y esa es la gran sorpresa para muchos, que tienen que salir antes del tiempo que ellos pensaron que se iban de este mundo. Y todo lo hacemos enfocado en función de las cosas que nos da cansancio, que nos da frustración. Porque estamos llenos de frustraciones, porque no podemos posicionarnos en el mundo físico, porque las cosas no se dan como nosotros hemos pensado. Y tú no solo viniste a este mundo para preocuparte por las cosas que están en el mundo. Bendigo el nombre de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 3, la Escritura está estableciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces llegó el momento donde yo necesito enfocarme en función de lo que yo soy. Como yo no solamente soy materia, yo tengo que enfocarme en algo más que la materia. Yo también tengo un cuerpo espiritual, yo también tengo una relación con Dios, yo también puedo operar en el mundo espiritual. Dios también me ha traído en este mundo para que pueda trastornar a la gente. Pero si solo me enfoco en función de mis necesidades, no entenderé la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aleluya. Tengo una noticia. La puedes ubicar si es buena o mala para ti, pero posiblemente sea buena. Tú has intentado posicionarte durante mucho tiempo en el mundo físico y solo te ha dado cansancio y nada más. Ahora, hay una bendición que ya el Señor te entregó. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Tengo una buena noticia. Hay áreas de ti que tú no conoces y que tú todavía no has explotado, que tú eres próspero. Que tú eres próspera. Aunque en ese mundo físico hay en áreas que no puede prosperar, o sí pudiera prosperar, pero no solamente debe prosperar en ella, porque hay un área que ya Dios te ha bendecido. Ya Dios te ha posicionado. Ya Dios ha declarado tu prosperidad en el mundo espiritual. Ahora, como solo nos enfocamos en lo que está alrededor de nosotros, nuestra vista tiende a ser un poco corta. Y por eso no podemos disfrutar ni podemos ver lo que ya Dios ha predeterminado para nosotros. Dios te ha prosperado, te ha bendecido en lugares celestiales con Cristo. Y la bendición que nos hace rico es la bendición que viene de Dios. Y aunque físicamente y materialmente, aunque materialmente y en el mundo físico no, nos va a prosperar, ya Él nos ha prosperado en términos espirituales. Ya Él ha determinado que tú puedes tener éxito en términos espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque Dios predeterminó que aquellos que alcancen salvación por medio de Cristo tengan una condición, que sean santos. O sea, que se separen para Él. Y que no tengan mancha. O sea, que no tengan contaminación. Entonces Dios
nos ha bendecido y ha predeterminado que nosotros nos separemos para Él. ¿Sabe cuál es la razón por la que no nos separamos para Dios? Porque estamos muy preocupados por las cosas materiales, por nuestras necesidades, por las cosas que nos rodean. Y todo lo asociamos al mundo físico. Y por eso no podemos separarnos para Dios. Y la bendición y la prosperidad, en términos espiritual, está reservada para aquellos que se pueden separar para el Señor. Tenemos que separarnos para Dios, porque Él nos eligió para que fuésemos, número uno, santo, segundo, sin mancha. Alguien es santo cuando se separa para Dios, y todo lo que hace es aquello que Dios quiere que haga. Y lo que hace es lo que en el cielo se ha predeterminado para que hagamos. Está separado para Dios, ya no se gobierna, ya no hace lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere que haga, pero no podemos enfocarnos en nuestro posicionamiento espiritual porque no hemos entendido que no solo es el afán del día a día. Hace falta algo más. ¿Cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado, hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque previamente el Señor ya ha predeterminado que aquellos que vengan donde Él, que vengan a servirle a Él, que sean escogidos, que se separen para Él, sea por medio de Cristo, ser adoptado, hijos de Dios. Tú no eres solo hijo de tu papá y tu mamá, tú no solamente eres hija, hijo de tus padres, tú también has sido adoptado como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, por el buen afecto de su voluntad. El Señor decidió que tú también seas hijo de Él. Y pareciera como si no hemos entendido cuál es nuestro posicionamiento como hijo. Porque si lo entendemos en términos físicos. Y en ocasiones reclamamos herencia, reclamamos posicionamiento en la familia, reclamamos cosas, hacemos cosas y cumplimos con compromiso. Pero no nos hemos enfocado más allá de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido hasta ahora. Necesitamos enfocarnos en nuestra vida espiritual para poder rendir conforme a lo que Dios está demandando de nosotros. Porque si Dios me demanda algo a mí y yo no lo cumplo, entonces yo no estoy recibiendo lo que está predeterminado para mí, porque yo no estoy llenando las expectativas. Y hay mucha gente que se está quedando por debajo de lo que Dios ha establecido y está demandando. Y es justamente porque nos hemos enfocado solo en el mundo físico. Pareciera, conforme a los pensamientos y el actuar de algunos que van a vivir para siempre en el mundo físico, que no tienen ninguna relación con Dios, que no tienen ningún posicionamiento en el mundo espiritual, que no tienen nada que ver con el cielo, ni lo que Dios ha determinado para ellos, parece que no, nadie se lo ha susurrado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, para que sea de alabanza la gloria de Dios que nos ha alcanzado por medio del amor de Dios que se manifiesta a través de la gracia de Dios de una manera inmerecida a nosotros, nos ha hecho acepto en el amado. De la misma manera que queremos ser aceptados en el mercado para posicionar nuestro producto, ya en el cielo el Señor nos ha aceptado. Y mientras estamos inquietos por posicionar nuestra compañía para ser bueno en nuestro trabajo y para rendir suficiente allá, se nos olvida que ya el Señor nos ha posicionado y que solamente tenemos que enfocarnos en aquella cosa que Él ha determinado para nosotros. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en Él, amado. El Señor nos ha hecho nos ha aceptado, ya nos ha recibido. Somos sus hijos. Podemos tener un posicionamiento como hijo de Dios conforme a lo que establece la Escritura.
Y no deberíamos estar solamente preocupados por lo que ocurre alrededor de nosotros en términos físicos. Justamente la razón por la que no hemos logrado cosas en el mundo físico es porque no nos hemos enfocado en lo espiritual. Porque el día que nos enfoquemos en lo espiritual, hay cosas que se traducen a lo físico y se hacen a alta velocidad. Porque nosotros algunos trabajamos al revés. Queremos producir cosas desde el mundo físico para beneficio espiritual y es al revés. Es desde el espiritual que se puede acelerar para que se traduzca en el mundo físico. Porque primero las cosas son en Dios. Y lo que tú vas a hacer en el mundo físico, primero Dios tiene que decretarlo en el cielo. No trabajemos al revés. Vamos a acelerarnos para provocar cosas en el mundo espiritual y que luego puedan traducirse al físico. Porque desde el mundo físico no podremos acelerar lo espiritual. Es desde el espiritual, desde el cielo, lo que el Señor determinó para mí. Si Dios dijo, eso te pertenece, ya te pertenece. Aunque esté en una cámara en el cielo y todavía tú no lo has recibido, pero en el cielo ya tu pasaporte fue firmado. Pero tienes que buscar la firma primero en el cielo. Y luego te lo entregarán. Y no va a pasar hasta que el Espíritu de Dios pueda revolucionarnos y cambiar nuestra mentalidad para nosotros poder enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Bendigo el nombre de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos primero redención. Él nos ha comprado a precio de sangre. Tenemos redención por su sangre. Tenemos perdón de pecados. Aleluya. Según la riqueza de su gracia. Él mismo nos ha transformado. Él mismo ha derramado su sangre para perdonarnos. Él mismo nos ha dado valor. Él mismo está llamando nuestra atención. Nos está llamando la atención como alguien que está haciendo algo para que nosotros miremos, pero estamos distraídos. Estamos distraídos porque tenemos que alcanzar demasiadas cosas en el mundo físico. Y esas cosas han producido en nosotros mucha carga. Y no podemos escuchar. Ni podemos sentir cuando nos hace así. No sé si alguno ha sentido eso alguna vez. El Espíritu de Dios a veces nos hace así. Y estamos tan desenfocados que no, como que nos hace así en ocasiones. Usted como que se está durmiendo y como que usted siente que algo le hace así. Despierta. El Espíritu de Dios está llamando la atención. Pero parece que se ha perdido la conexión y no escuchamos. Cuando hay conexión, solo se necesita mirada. O solo un silbido, o solo alguna señal. Y a veces nada físico. Yo sé lo que quiere, yo sé lo que anda buscando. Porque hay conexión. Necesitamos activar una conexión con Dios para poder enfocarnos y entender lo que Él nos está diciendo. ¿Sabes lo que estoy diciendo esta noche? Que algunos aquí, el Espíritu de Dios va a tener que comenzar de nuevo a hacerle así en la cara. I'm sorry. Cuando te esté durmiendo, el Espíritu de Dios te va a llamar la atención. No llamándote a la atención por lo malo que ha hecho, sino va a llamar tu atención para que fijes y te enfoques en Él. Y te van a hacer así ahora. Cuando el Espíritu de Dios te haga así, enfócate. Que se trata de que alguien está pendiente de ti y está llamando su atención. Porque estamos desenfocados del reino y estamos enfocados en nuestros intereses. Y hoy deberíamos estar gritando con esta palabra esta noche.
el grito de nosotros debió llegar a la San Vicente y que la gente corra a ver qué está pasando aquí porque estamos llorando. A gritos. Bendigo el nombre de Dios. Porque nuestros intereses no están coincidiendo con los intereses del cielo. Porque no sabemos quiénes somos conforme a lo que el Señor ha establecido en el mundo espiritual. Por eso, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 9, Pablo está estableciendo, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Mientras yo estoy pensando, mientras yo estoy preocupado por lo que mis ojos están viendo, la Escritura me está diciendo que hay una revelación, que hay una bendición, que hay algo que en el cielo se ha preparado, que es más grande que lo que yo puedo imaginarme. Aleluya. Y que la grandeza de Dios es extraordinaria. Mientras yo estoy limitado y estoy confundido y estoy en ansiedad por situaciones que están pasando alrededor de mí y porque no me alcanza el salario, Dios está diciendo que hay cosas extraordinarias que ni siquiera por mente humana ha pasado, que Él tiene diseñada para aquella gente que le sirve. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y da por sentado que todo el que tiene el Espíritu de Dios ha recibido la revelación de la Escritura, que ha recibido la revelación de su posicionamiento en el mundo espiritual, que ha recibido el entendimiento de su posicionamiento en el reino de Dios. Porque el Espíritu está para eso, para revelarnos lo que nosotros somos. Y muchos no estamos viviendo como lo que el Espíritu dice que somos. O sea, no hemos entendido la revelación del Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Está haciendo una asociación. Y esto es interesante porque una de las cosas que nos ocurre a nosotros, no solamente que no nos conocemos, sino que hemos descubierto que tenemos un espíritu y que ese espíritu es la casa donde Dios vive. Porque donde Dios vive es en mi espíritu, donde Dios vive eso es en tu espíritu. Y cuando Dios se muda a tu espíritu, Él alinea todo tu ser en función de tu espíritu y del espíritu de Dios. Y de la misma manera que el espíritu tuyo escudriña todo lo que hay en ti y que el espíritu de Dios escudriña todo lo que hay en Dios, cuando el espíritu de Dios se muda en tu espíritu hay cosas extraordinarias, porque todo está condensado, todo lo que Dios quiere para ti y todo lo que tú eres, tú lo puedes entender con facilidad. Pero algunos no nos hemos enfocado más que en nuestras emociones y en el mundo físico. Y no hemos descubierto que tenemos un espíritu donde Dios vive y que ese espíritu nuestro debe ser líder para que el espíritu de Dios pueda liderar todo nuestro ser. Y hay algunos que todavía están siendo liderados por sus emociones. Y por eso nos enfocamos solo en las cosas del mundo físico. Y nos apegamos a cosas que son pasajeras, que se destruyen con el uso, que no tienen asidero en lo eterno, porque somos emocionistas. Y todo nuestro ser es dirigido por medio de una emoción. Y en todos los sitios donde vamos, incluyendo a la iglesia, andamos buscando una palabra que active nuestras emociones. Y no va a funcionar. Porque la palabra que va a transformar nuestro ser es la palabra que llega al espíritu nuestro. Es la palabra que se aloja en el espíritu, que trae transformación de la mentalidad, para que nosotros entonces comenzamos a pensar
como lo que Dios ha dicho de nosotros y que comencemos a vernos como Dios ya nos ha ubicado, nos ha posicionado en lugares celestiales con Cristo. Y en el 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De manera que hasta que nosotros no entendamos lo que Dios nos ha concedido, la autoridad que tenemos, el posicionamiento que tenemos, no podemos decir que estamos llenos del Espíritu de Dios. Aleluya. Porque todavía estamos asociando la llenura del Espíritu de Dios con lo que produce emoción, no con lo que produce transformación. Bendigo el nombre del Señor. No hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, ¿saben cuál es? Es el espíritu que opera en el infierno, el espíritu que opera a través de la corrupción, que opera a través de la distracción y de las cosas pasajeras del mundo físico. Llámese importante o no importante. No todo lo que hay en el mundo es malo. Pero si solo nos enfocamos en las cosas de este mundo, estamos mal. Bendigo el nombre de Dios. Porque no solo somos materia. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? ¿Cuál es el posicionamiento que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la investidura que tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la autoridad que ha sido delegada en nosotros? Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso necesitamos una revolución en nuestro espíritu. Entonces necesitamos cambio en nuestro espíritu para poder entender las cosas de Dios. Porque hay algunos que están diciendo que todo es espiritual y hay otros que están diciendo que todo es emocional, que todo es carnal, que todo es humano, y no funciona así. Aquel que su espíritu ha sido transformado, que ha sido regenerado, que se ha convertido en un ser espiritual, porque el Espíritu de Dios vive en él, entiende lo que es espiritual y lo que es humano, y responde siempre cuando es necesario en cada caso, porque está claro, no asocia una cosa con la otra, no hay confusión. Quien está confundido es el hombre natural que solo está preocupado por espacio, materia y tiempo. Y que su mayor preocupación es por alcanzar cosas en este mundo, inclusive un posicionamiento. Pero para poder entender eso necesitamos que el Espíritu de Dios transforme nuestro espíritu para que las cosas sean diferentes conforme al diseño de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no ha desarrollado el olfato espiritual para oler lo que está ocurriendo alrededor. No puede distinguir, todo lo asocia de manera humana. Tenemos que desarrollar nuestro olfato espiritual para antes que las cosas ocurran, aunque estén a distancia, nosotros poderla oler, poderla percibir, poder discernir qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está cocinando, cuál es el aire del momento. Si eso viene de Dios, si viene del mundo o si viene del infierno, hay que tener la capacidad, y eso lo da solamente el Espíritu de Dios, para poder hacer la diferencia entre qué es espiritual y qué es humano o natural. El que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, ese sabe qué es espiritual y lo acomoda a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la entiende, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Lo que pasa es que el Espíritu de Dios quiere hacer un injerto en nosotros y quiere cambiar nuestras mentalidades. Y hasta que nuestras mentalidades no sean transformadas, no podremos entender cuál es nuestro posicionamiento, porque nuestras mentes están ligadas a lo que está alrededor de nosotros y se necesita que algo pase para que todo sea diferente. La capacidad que tenemos para hacer riquezas y para conseguir cosas y para hacernos profesionales y para ser buenos en nuestras carreras. El día que nosotros entendamos que tenemos esa misma capacidad en términos espirituales para alcanzar grandes cosas y para producir revoluciones en el mundo espiritual, las cosas van a ser diferentes. Pero es un problema de enfoque. Bendigo el nombre de Dios. Hay que dejar que nuestra mente sea transformada para que responda a los intereses del cielo y nosotros tengamos la influencia de Cristo en nuestra mente y que la estructura de nuestros pensamientos sean conforme a Cristo, no conforme a nuestra necesidad. Y que activemos en nuestra mente un filtro que tenga la sensibilidad apropiada para cuando venga un pensamiento que sea contrario a lo que nosotros somos o decimos que somos, podamos bloquearlo. Porque en ocasiones pensamos cosas que no tienen que ver nada con lo que nosotros somos o decimos que somos, ni con lo que Dios ha determinado para nosotros. Porque nuestra mente en ocasiones se divorcia de lo que nosotros somos. Y como nosotros somos producto de lo que pensamos, por eso vivimos enredados en el mundo físico. Y entramos en ansiedad por necesidades de este mundo. Ahora, cuando nuestro espíritu ha sido transformado y nuestra mentalidad también, y que comenzamos a pensar como Cristo, algo se hace diferente. Nuestras actitudes serán diferentes. Ya no tendrán que retorcernos el brazo para que respondamos a los intereses de Dios, sino que será espontáneo. Si tenemos en el día 100 pensamientos, 99.9% están ligados al mundo físico. Ahora, cuando nuestras mentalidades son transformadas, se comienza a sentir un equilibrio donde en la misma medida que pensamos cosas del mundo físico, comenzamos a pensar las cosas del cielo. Y una de las cosas que no nos permiten a nosotros vernos como Dios ha dicho que nosotros somos es porque nuestras mentalidades no responden a la de Cristo. Vivimos en una agonía. Y el Señor quiere que descansemos. Y esa fue la palabra que le dio a Moisés: yo iré contigo, te daré descanso. Yo renuncio a toda agonía. El Señor dice que si está conmigo tengo descanso. Aleluya, aleluya. Si Él va conmigo tengo descanso. Ahora hay una pregunta en esta noche: ¿en qué parada se apió Cristo? ¿En qué momento se quedó el Señor? ¿Cuándo dejó de andar contigo? Se parece al hermano que montándose en su vehículo de carrera y salió pisando el acelerador y el compañero que iba al lado le dice: varón, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Cómo puede conducir a alta velocidad? Y le dice: varón, ¿tú no lees la Biblia? Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Jehová y también lo defiende. ¿Cuál es tu miedo? Y entonces el varón le dijo: oye, pero tú no lo dejaste montar. La velocidad que saliste fue muy alta, no dejaste que se monte. Algunos pensamos que él va al lado de nosotros y no le dimos chance a que se monte. Y si se montó, en alguna parada se quedó. ¿Sabes en qué parada se te quedó la vida espiritual, el aliento espiritual, el interés por las cosas de Dios? ¿Saben qué parada se quedó? Dios santo. ¿Sabe cuándo ocurrió eso?
¿Te ha detenido a analizarlo? ¿Cuándo dejaste de ser lo que Dios dijo que eres? ¿Cuándo dejaste de pensar en lo que Dios había dicho de ti? ¿Cuándo comenzaste a tener una vida cristiana en frustración? Sin avance. ¿Cuándo comenzaste a dejar de pensar en que eres útil y que tienes un posicionamiento en el reino de Dios que el Señor te ha otorgado como privilegio? Y entonces te ha vuelto una esponja que solamente puede recibir y ni recibe porque tiene bloqueo en el intelecto y no se puede desarrollar a alta velocidad conforme a las revelaciones que continuamente fluyen. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue que pasó? ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Lo sabe? Aleluya. ¿Sabe cuándo dejaste de sentir lo que sentías? ¿En qué parada fue? ¿Quién te lo quitó? Sí, porque hay gente que nos los ha quitado. De alguna manera nos han afectado, nos han dañado y parece como si se llevaran nuestro posicionamiento y nadie me lo puede quitar porque no es físico. Ahora yo tengo que creer eso y tengo que vivirlo. Aleluya. Aleluya. Ese es el desafío de esta noche. Cuando perdiste la capacidad de ver lo que Dios ha dicho de ti. Cuando olvidaste lo que el Señor sembró en tu espíritu. ¿Cuál es tu posicionamiento hoy? Y eso es lo que dice Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, que es la lectura de hoy. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien dijo en una ocasión que no debemos olvidar el pasado, no vaya a ser que tengamos que volverlo a repetir. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, aunque no viviremos saboreando la maldad, deberíamos sentirnos avergonzados de dónde Dios nos sacó, pero no podemos olvidar quién éramos cuando nos alcanzó y lo que somos hoy. Y lo que Él ha hecho con nosotros, lo que hemos vivido en Él, la diferencia que hay entre lo que éramos antes y lo que somos hoy. Pareciera como si retrocediéramos en el tiempo y en el espacio. Hay algo que Dios ha dicho, hay algo que Dios ha establecido. Dios te sacó de un lugar, Dios deshizo cosas en tu vida en un momento que no puedes repetirla. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando éramos perseguidos por la justicia de Dios y que nadie daba nada por nosotros. Él nos dio vida. Y si eso es así, yo debería estar acelerado aquí. Y yo debería estar agradecido aquí. Y a mí nadie debería pararse al lado para decirme qué estoy haciendo. Sino yo debería preguntarle, ¿en qué estás? ¿Ha dejado de fluir la gracia de Dios? ¿Se apagó su misericordia? ¿Su paciencia se acabó? Dios sigue siendo el mismo. Y la razón por la que nos alcanzó, nosotros en ocasiones detenemos eso. Y paramos el proceso de revolución, que el Espíritu de Dios comience en nuestro espíritu. Porque parece que nos hemos olvidado lo que éramos. Y por eso no puedo olvidar ese corito que dice, con vino y aceite me ungió. Estaba enfermo, estaba herido. ¿Saben eso? Cuando Él me encontró a mí, yo estaba enfermo y estaba herido. Y yo no puedo olvidar porque no quiero volver a vivir eso. Y no dejaré que se apague en mí lo que el Señor ha encendido. Porque si se apaga, terminaré en condiciones peores que las que estaba antes. Yo no daba pena porque nadie me miraba. Pero si alguien me hubiera mirado antes de conocer al Señor, hubiera tenido compasión de mí. Pero el Señor me miró. Bendigo el nombre de Dios. Enfermo, herido, con confusiones, sin deseo de vivir, Él me dio vida. Y me la dio en Cristo. Me sacó.
Se te olvida.